oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a este nuevo encuentro con el nuevo desorden mundial, siempre de la mano de Ricardo López Gotig desde Argentina. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, hoy nos vas a traer un comentario muy cercano a donde te encuentras, con dos protagonistas principales que son los presidentes de Argentina y de Brasil, ¿no? Sí, esta semana que pasó tuvo lugar la reunión de UNASUR, que es la Unión de Naciones Sudamericanas. En esta parte del planeta hay muchos organismos o pseudoorganismos que buscan la integración continental y que en realidad ninguno de ellos termina siendo muy efectivo. Eso es un dato para señalar, ¿no? Porque hay varios organismos que se dedican a exactamente lo mismo y es una serie de declamaciones. Pero bueno, más allá de eso, acá lo interesante para remarcar es que esta reunión de cumbre de presidentes del UNASUR este año tuvo lugar en Brasil, donde asumió Luis Ignacio Lula da Silva como nuevo presidente a principios de este año y que ya vimos que tiene cierto protagonismo en la política internacional, que por ejemplo ha hecho varias expresiones sobre la guerra en Ucrania, posicionándose muy cerca de la posición rusa, más que de la ucraniana, aunque dice ser un mediador. Y por otro lado, ahora lo vemos legitimando a Nicolás Maduro. ¿Cómo es esto? Bueno, fue invitado Nicolás Maduro a visitar esta cumbre de presidentes. Hasta ahora estaba bastante relegado. Y bueno, Nicolás Maduro efectivamente fue, lo cual generó una situación de bastante rispidez con algunos presidentes. Y en este caso, hubo dos que claramente marcaron una opinión de rechazo hacia la presencia del autócrata que está en Venezuela, que fueron los presidentes de Chile, Gabriel Boric, y Luis Lacalle Pou, de la República Oriental del Uruguay. Perdón, o sea, de Chile también se manifestó en contra de Maduro. Exactamente, Eso es un poco exactamente. sorprendente, ¿no? Porque se suponía que Boric era de izquierdas. Sí, pero él siempre ha tenido una posición crítica con respecto a Maduro y Chávez. Ojo con eso, es un tema muy interesante para analizar. Lo cierto es que, bueno, en ese contexto, solo estos dos presidentes han tenido una postura muy clara al respecto sobre la presencia de Maduro, sobre quien, a ver, hay no solo una cantidad de denuncias, hay investigaciones de comisiones internacionales, la Corte Penal Internacional está elaborando un informe sobre crímenes contra la humanidad por parte del régimen de Nicolás Maduro, es decir, es una situación bastante tensa la de invitar a alguien que todo va indicando que hay una serie de violaciones a los derechos humanos en forma sistemática y deliberada. Es decir, son episodios aislados. Y que claramente podemos inscribirlo entre las dictaduras que hay hoy en América Latina. Bueno, en este caso no solo Lula lo ha invitado a visitar a Brasil y lo invitó a esta cumbre, sino que además se colocó en defensa de Nicolás Maduro, es decir, empezó a cuestionar las sanciones económicas establecidas contra Venezuela, que están desde el año 2016, culpabilizando a estas sanciones por la crisis económica, como si Venezuela no fuera uno de los grandes países exportadores de petróleo, es decir, tiene una cantidad suficiente de recursos como para poder vivir holgadamente y sin embargo tiene una crisis económica ya desde hace muchos años. Eh, es muy triste, ¿no? Observar esta situación y por otro lado, cómo es que el presidente Alberto Fernández, que ya está de salida, tengamos en cuenta que termina su mandato en diciembre del 2023 y ya anunció que no va a la reelección,
porque sabía que si se presentaba era muy magro el desempeño que iba a tener en las urnas. Por lo tanto, ¿cómo es que tanto los presidentes de Brasil como de Argentina se han ido colocando cada vez más a favor de Nicolás Maduro y otros dos que han marcado una tónica por completo diferente, como son los de Uruguay y Chile? En el caso de Uruguay es también muy interesante porque para integrar lo que se llama el Mercosur, que es el Mercado Común del Sur, que está formado por 5 países de América del Sur, que son Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela, hay una cláusula democrática. Es decir, Venezuela debería quedar fuera del Mercosur, se la ha dejado dentro, incluso cuando hubo rispidez, porque precisamente eso permitía que muchos venezolanos pudieran residir libremente en países del Mercosur, o sea, no como refugiados, sino como ciudadanos del Mercosur. Hay una residencia especial para ciudadanos que son de países del Mercosur. Es por eso que han podido venir a Argentina, a Uruguay, a Brasil, a residir muchos venezolanos y poder, ya no en carácter de asilo político, sino de ciudadanos, ¿no? Pero lo cierto es que las actitudes que está teniendo sobre todo Lula, tengamos en cuenta que está empezando su mandato, es de un claro alineamiento con Maduro y tratar de alguna forma de legitimar lo que está haciendo, culpabilizando a Estados Unidos y en menor grado a la Unión Europea por las sanciones establecidas y de alguna forma retoma esa retórica que también vemos cómo es que relativiza la guerra en Ucrania, diciendo, bueno, que en definitiva es culpa de la OTAN, de Estados Unidos y de la Unión Europea lo que ha pasado en ese conflicto digamos, venimos analizando tanto con la invasión rusa a Ucrania. Lamentablemente, a ver, acá estamos hablando de dos presidentes que han sido elegidos indudablemente en forma democrática, pero que se ponen del lado de regímenes autoritarios y en el caso de Maduro, que ha tenido ya no solo millones de personas que se han escapado de Venezuela, sino denuncias muy graves sobre crímenes que se cometen en el país. Bueno, sin duda, entonces lo que se puede sacar de conclusión es que UNASUR no es muy una, sino de que al menos son dos. Tenemos dos campamentos muy visibilizados, ¿no? Y la pregunta es si va a seguir así, porque tal como veníamos, como mencionabas, a finales de año, Argentina se somete a votación y no es nada seguro de que siga del mismo lado, digamos, que Lula y sus tesis como ha sido hasta ahora, ¿no? Muy probablemente en Argentina haya un cambio de signo ideológico. Digo muy probablemente porque todavía el proceso electoral no ha comenzado. Es decir, todavía hay que elegir las fórmulas de candidatos presidenciales, todavía no están oficiadas las coaliciones que se van a presentar, es decir, todavía falta mucho. Las elecciones generales van a ser en octubre y noviembre, con lo cual hay un largo tramo aún en el cual puede haber muchas sorpresas, pero de haber un cambio de signo político, claro, ahí Lula va a quedar un poco descolocado porque por lo menos en el Mercosur va a quedar un poco solitario en esta posición de respaldo a Nicolás Maduro, pero acá es muy interesante para señalar cómo es que en los años 80 hubo toda una ola de democratización de América Latina, en el cual solo Cuba, ¿no? Es decir, quedaba como un país autoritario, bueno, hasta incluso Chile tuvo elecciones en 1990 con la transición y que gana el gobierno de la concertación. Es decir, que hubo toda una ola de democratización en toda América Latina en los años 80 y ahora estamos viendo toda una ola de
retroceso hacia regímenes autoritarios, algunos que mantienen una fachada electiva, como son Venezuela, como son Nicaragua, es decir, dicen, no, acá hay elecciones, pero en realidad hacen todo lo posible para que haya fraude, no hay violencia, hay represión, hay censura, hay torturas, como es el caso de Venezuela, y que hay otros países que están ingresando en una peligrosa zona gris. Es decir, es muy preocupante este retroceso de los estados de derecho y de las democracias en América Latina, que tienen que ver con toda una ola autoritaria que tiene vinculada con corrientes populistas, de derecha, de izquierda, de las más variadas signos ideológicos, pero que están socavando las libertades fundamentales. Y en ese contexto, que presidentes, una vez más, legítimamente electos, cuya, digamos, cuyo origen democrático de cómo han llegado al poder es indudable, es muy lamentable cómo es que se van poniendo del lado de este tipo de regímenes autoritarios. Y acá también habría que señalar que toda política exterior tiene que ser coherente con una política interna. Es decir, yo no puedo hablar de la vigencia de los derechos humanos internamente si hacia afuera estoy sosteniendo no una relación comercial, sino directamente de una alianza política con regímenes que vulneran los derechos humanos más fundamentales. Esto es una gran contradicción, pero a su vez termina legitimando las tentaciones autoritarias hacia adentro de los países. Es decir, lo que ocurre en Argentina es que el presidente tiene un enfrentamiento muy fuerte con la Corte Suprema, por ejemplo. La propia coalición gobernante tiene una situación de gran conflicto con todo el poder judicial en sí mismo. ¿No? Dicen que habría que terminar con el poder judicial. Entonces, bueno, ahí vemos que está habiendo una coherencia para el mal, ¿no? Un claro retroceso en lo que tiene que ver el equilibrio de poderes con el Estado de Derecho y que lo hemos expresado también en la política exterior. Bueno, sin duda esto evoluciona, va cambiando y por eso tenemos que seguir tomándole la temperatura de forma muy constante a todo lo que está sucediendo en este mundo con este nuevo desorden generalizado. Muchas gracias como siempre por habernos atendido, Ricardo López Gotti, y hasta la próxima. Muchas gracias y como siempre un gran saludo de la audiencia de Radio Sefarad que nos acompaña en cada programa.